Durante 37 años, Sara Martínez había vivido con sonidos misteriosos en sus oídos, goteos suaves y respiración gentil que los médicos descartaban como simple tinnitus. Su familia no podía pagar tratamiento, así que aprendió a ignorar los susurros constantes que la seguían a todas partes. Cuando los sonidos se volvieron ensordecedores a los 37 años, Sara finalmente buscó ayuda médica. El diagnóstico del especialista la dejó sin palabras de la impresión. Sara Martínez llegó a este mundo en un apartamento pequeño donde cada centavo importaba. Sus padres sobrevivían como trabajadores de día, apenas manteniendo comida en la mesa. Pero Sara era diferente a otros bebés. Mientras la mayoría de los niños lloraban de hambre, Sara parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír. Su cabecita se volteaba hacia sonidos invisibles, sus ojos siguiendo movimientos que no estaban ahí. Cuando Sara aprendió a hablar, señaló sus oídos y les contó a sus padres sobre sonidos que vivían dentro de su cabeza. Describía goteos suaves, como agua cayendo de una llave rota en algún lugar lejano. Hablaba de respiración gentil, como si alguien estuviera durmiendo tranquilamente justo al lado de su oído, su aliento cálido y rítmico. Su madre acariciaba el cabello de Sara, susurrando que no era nada de qué preocuparse. La familia había escuchado del tinnitus antes, ese zumbido que algunas personas tenían después de conciertos fuertes o accidentes. Los días se convirtieron en semanas, en meses, y aún los sonidos continuaban. Sara se despertaba cada mañana e inmediatamente inclinaba la cabeza, escuchando a sus compañeros invisibles. Durante las comidas, pausaba a la mitad de una mordida, su tenedor suspendido en el aire mientras se concentraba en los ruidos misteriosos bailando alrededor de sus pensamientos. Sus padres observaban con creciente preocupación, intercambiando miradas inquietas a través de su pequeña mesa de cocina. Pero, ¿qué podían hacer? Una sola visita al médico costaría más de lo que gastaban en comida en un mes. Cuando Sara entró a la escuela primaria, los maestros notaron su comportamiento inusual. Se sentaba con la cabeza inclinada en un ángulo extraño, sus ojos distantes y sin enfoque, como si estuviera escuchando conversaciones pasando en otro cuarto. Cuando la llamaban, regresaba la atención. Pero algo notable pasó durante esos primeros años de escuela. Sara descubrió que cuando se sumergía completamente en sus estudios, los sonidos misteriosos se desvanecían en ruido de fondo. Sus calificaciones comenzaron a elevarse más allá de lo que cualquiera esperaba de una niña en su situación. Los maestros elogiaban la dedicación y enfoque de Sara, nunca sabiendo que su concentración intensa era parcialmente un mecanismo de supervivencia. Mientras más duro estudiaba, menos la molestaban los sonidos. La preparatoria trajo nuevos desafíos y presiones, pero sus calificaciones excepcionales abrieron puertas a oportunidades de becas. Los sonidos continuaron su presencia silenciosa, a veces volviéndose notablemente más fuertes durante periodos particularmente estresantes, como exámenes finales o fechas límite para aplicaciones universitarias. Durante estos momentos intensos, Sara se encontraba pausando en bibliotecas escolares y salones de estudio, presionando sus palmas firmemente contra sus oídos, como si tratara de amortiguar sonidos que nadie más podía detectar. Los compañeros de clase ocasionalmente preguntaban si se sentía bien, pero Sara había aprendido a descartar sus preocupaciones con una sonrisa rápida y un cambio inmediato de tema. La universidad trajo independencia y nuevos horizontes, pero los sonidos viajaron con ella a cada dormitorio, aula y sesión de estudio nocturna. Para entonces,
Sara había dejado de mencionarlos completamente a cualquiera. A los 18, Sara entró a la fuerza laboral con la misma determinación feroz que la había llevado por la escuela. Consiguió un puesto de nivel inicial en una compañía de seguros regional, archivando papeles y contestando teléfonos mientras soñaba con subir la escalera corporativa paso a paso. La ética de trabajo de Sara rápidamente se volvió legendaria entre sus colegas. Llegaba temprano cada mañana, se quedaba hasta tarde y se ofrecía como voluntaria para proyectos difíciles que otros evitaban. Lo que sus compañeros de trabajo no se daban cuenta era que el enfoque intenso en el trabajo proporcionaba el mismo alivio que había descubierto en la escuela. Mientras más ocupada se volvía su mente, menos intrusos parecían ser los sonidos misteriosos. Los años pasaron en una mezcla borrosa de promociones y logros constantes. Sara se mudó a su propio apartamento pequeño. Comenzó a construir una cuenta de ahorros modesta y enviaba cheques regulares a casa para ayudar a sus padres envejeciendo con sus gastos crecientes. Los sonidos que habían definido su infancia aún estaban ahí, pero se habían vuelto una parte tan familiar de su existencia que raramente les daba pensamiento consciente. Pero la vida tiene una manera de alterar incluso las rutinas más cuidadosamente construidas. El cumpleaños 37 de Sara llegó y se fue como cualquier otro día ordinario, marcado por nada más que un pastel pequeño del cuarto de descanso de la oficina. No tenía manera de saber que todo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. La transformación comenzó gradualmente, tan sutilmente que Sara inicialmente la descartó como estrés del trabajo. El goteo suave que había susurrado por décadas de repente parecía un poco más fuerte, un poco más insistente que lo usual. La respiración gentil que había sido su compañera constante comenzó a cambiar, volviéndose más pronunciada durante momentos silenciosos, tanto en casa como en el trabajo. Al principio, Sara descartó los cambios como nada más que síntomas relacionados con estrés. El trabajo había sido particularmente demandante últimamente, con varios proyectos mayores requiriendo horas extra y compromisos de fin de semana. Pero mientras los días se convirtieron en semanas, los susurros familiares se estaban volviendo algo completamente diferente. El sueño se volvió cada vez más esquivo, mientras los sonidos que una vez habían sido ruido de fondo cómodo, ahora demandaban su atención completa. Noche tras noche, Sara yacía en su cama mirando el techo, escuchando lo que se sentía como una sinfonía de caos tocando dentro de su cabeza. Por primera vez desde la infancia, miedo real comenzó a filtrarse en los pensamientos de Sara. Estos no eran los sonidos familiares que había aprendido a manejar y con los que vivir. Eran agresivos, intrusos y crecían más fuertes cada día que pasaba. Los mecanismos de manejo que la habían servido bien por décadas ya no eran suficientes para mantener su enfoque en el trabajo o encontrar paz en casa. Sara ahora tenía algo que sus padres nunca poseyeron: un ingreso estable y cobertura de seguro médico completa. Por primera vez en toda su vida, realmente podía permitirse buscar respuestas a las preguntas que la habían perseguido desde la infancia temprana. La decisión de finalmente ver a un médico se sentía tanto aterradora como liberadora al mismo tiempo. Sara programó una cita con el Dr. Thompson, un especialista del oído altamente recomendado. Llenó formularios detallados de historia médica, describiendo cuidadosamente síntomas que habían moldeado toda su existencia. Explicó cómo los sonidos recientemente se habían vuelto más fuertes y más disruptivos,
interfiriendo con su sueño y concentración por primera vez en décadas. El médico hizo preguntas detalladas sobre su historia familiar, ambiente de trabajo, niveles de estrés y salud general. Realizó varias pruebas y exámenes. Días después, el doctor Thompson llamó con resultados que cambiarían todo. Las pruebas revelaron tinnitus pulsátil, causado por una pequeña anormalidad vascular cerca de su oído interno. Por 37 años, Sarah había estado escuchando su propia sangre fluyendo a través de vasos pequeños, posicionados inusualmente cerca de su sistema auditivo. El doctor Thompson explicó que la condición era tratable a través de cirugía mínimamente invasiva. El procedimiento reposicionaría los vasos sanguíneos problemáticos. Mientras las palabras del médico se hundían, lágrimas corrieron por las mejillas de Sarah. Estas no eran lágrimas de tristeza, sino alivio abrumador mezclado con esperanza por un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La cirugía fue programada para el mes siguiente, prometiendo a Sarah algo que nunca había experimentado: verdadero silencio. Los sonidos que habían sido sus compañeros invisibles a través de luchas de infancia y logros de carrera, finalmente se volverían nada más que memorias. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si sonidos misteriosos te hubieran acompañado por toda tu vida?